7, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7. Y déjame decirte, mientras que lo buscas, este Primera de Corintios, capítulo 7, dejarme deciros que la semana pasada, no, la otra, pues estuve compartiendo sobre la gracia. Estuvimos compartiendo sobre la gracia, y la semana pasada no, porque estuvo Paco Portillo predicando. Y hace 2 semanas estuve predicando sobre la gracia en Jesús. Me he llevado predicando sobre la gracia en el Antiguo Testamento, sobre todo en los personajes, de algunos de los personajes del Antiguo Testamento, acerca de la gracia. Y hace 2 semanas vimos que la gracia es Jesús, y que Jesús es la gracia. Vimos que Jesús experimentó la gracia desde pequeño, vimos que la gracia del Padre era sobre él, vimos que la gracia nos hace crecer para con Dios y también nos hace crecer para con los hombres. Las personas que nos visitan por primera vez y a lo mejor no saben lo que significa esta palabra, déjame decirte que la gracia significa el favor inmerecido de Dios. El favor inmerecido, ninguno de nosotros merecemos nada y Dios nos lo concede. Dios nos lo concede. A veces los hijos no hacen cosas indebidas, los hijos hacen cosas que no son correctas, pero los padres siguen amándolo y le siguen dando cosas. Pues la gracia es el favor de Dios hacia nosotros sin merecernos absolutamente nada. Eso es la gracia, resumiéndolo de una manera fácil. Y yo hoy pensaba seguir predicando sobre la gracia en Jesús y la gracia de Jesús. Pero es interesante porque fijaros que creo que hace un par de semanas Manolo Cano estaba presidiendo. Y Manolo Cano en su presidencia nos habló acerca de los matrimonios. Recordáis que estuvo haciendo énfasis en la importancia de los matrimonios y también algunos matrimonios estuvieron piropeándose, estuvieron diciéndose cosas bonitas, que siempre viene bien hacerlo y decirlo. Y eso fue hace un par de semanas, sobre el matrimonio. Este miércoles pasado, el tiempo de oración lo llevaba Pepe Román. Y Pepe Román en el tiempo de oración pidió que orásemos también por los matrimonios. Y oramos por los matrimonios. Coincidiendo con este miércoles pasado, el día que él comentó de orar por los matrimonios, coincidiendo con ese día, posiblemente por ese día supongo, Pepe también, ese día coincidió con lo que gran parte del mundo, no todo el mundo, pero una parte del mundo llama San Valentín, que es el día de los enamorados, que nosotros durante muchísimos años hemos celebrado siempre alrededor de esa fiesta, hemos celebrado siempre una reunión de matrimonio, a que tendríamos que retomarlo, como tantas otras cosas, una reunión de matrimonio maravillosas que hemos tenido. En todo ese tiempo, en todas estas cosas se ha orado por los matrimonios y de alguna forma estaba pensando en la importancia de los matrimonios en el día de hoy, tanto por el compartir de Manolo como la oración de Pepe, como lo que estamos viviendo hoy en el día de hoy, lo que estamos viendo en el mundo y lo que estamos viendo en la Iglesia acerca del matrimonio. Y este es un poco el contexto por el que voy a predicar hoy sobre la gracia. Sobre la gracia, pero voy a predicar la gracia en el matrimonio, la gracia de Dios en el matrimonio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 13. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 13, que dice así: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
y se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Antes de entrar en consideración de algunos versículos de este texto que hemos leído, dejarme comentaros algo acerca del contexto precisamente de este capítulo y en la ciudad donde va a dirigirse. La iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto, mejor dicho, era una de las ciudades más inmorales que había en aquel tiempo. Una de las ciudades más inmorales que había en aquel momento. Había una expresión muy común en muchos sitios que se hizo famosa y que algún historiador la recogió, y era que era la expresión vamos a corintiarnos, a corintiarse. Eso se podía decir en otras ciudades, en otros lugares, haciendo referencia a Corinto. Cuando una persona decía vamos a corintiarnos, vamos a vivir como lo hacían de Corintio, vamos a vivir en el pecado, vamos a vivir como lo hacen en la ciudad de Corintio. Es decir, vivir de forma disipada como lo hacían en los corintios. Un historiador nos dice que cuando era tal la fama inmoral que tenía Corinto, que cuando había una obra de teatro y participaba un corintio en esa obra de teatro, normalmente siempre tenía el papel de borracho. Siempre cogía el papel de borracho por la fama que tenían. Corinto era conocida por muchos motivos, pero sobre todo era conocida por el gran templo de Afrodita, la Venus griega, la diosa del amor. En el templo había 1000 sacerdotisas, eran bien tratadas. Tenían los mejores perfumes, se les educaba, había enseñanza, tenían maestros, tenían las mejores comidas de la sociedad en aquel momento, eran vestales, eran mujeres que vivían de esa forma, pero eran prostitutas. Y en ese templo se practicaba la prostitución sagrada. Pero no solamente se practicaba la prostitución sagrada entre hombre y mujer, todas las formas de sexualidad estaban permitidas. Y ahí dejo a tu imaginación. Todas las formas de sexualidad. A veces hablamos aquí de la sociedad en la que estamos viviendo. Esta sociedad que estamos viviendo es una sociedad igual que la de Corinto. Estamos viviendo en una sociedad en la que todo se practica, en la que todo se permite, en la que todo se puede hacer. La vida disoluta de la ciudad de Corinto era de tal manera que incluso aunque tuvieses casado, pues podías tener aventuras, tu vecino podía tener una aventura, los extranjeros venían también a tener relaciones sexuales. Es decir, una persona decente, simplemente el hecho de caminar por la calle ya era complicado. Simplemente el hecho de caminar por la calle era complicado porque había todo tipo de ofertas para el deleite de la carne. La oferta sexual era tremenda. El sexo era el dios de Corinto. El sexo era el dios de Corinto. Cuando Pablo llega allí y predica, hay un grupo de personas que se convierten. Y se establece una de las iglesias más importantes que aparece en el Nuevo Testamento, pero una de las iglesias que también están luchando de una forma más apabullante con los problemas que tenían, como era la iglesia de Corinto. Tenía un componente espiritual y tenía un componente carnal. Las palabras que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto no las dice a otros lugares, no lo dice en otros sitios. Era una iglesia donde la gente se convertía, pero se habían criado en una sociedad determinada. Se habían criado en una sociedad de libertinaje, se habían criado en una sociedad donde todo estaba permitido, se había criado en una sociedad que estaban realmente viviendo continuamente en pecado. ¿Qué hacían los cristianos ante esa situación? ¿Cómo viven los cristianos ante esa situación? ¿Qué hacían? ¿Se casaban? ¿No se casaban? Si se casaban, ¿practicaban sexo con su cónyuge o también estaba mal? ¿Podían tener aventuras extramatrimoniales? ¿Cómo vivían los creyentes, los cristianos, en una sociedad de esta magnitud, de esta manera? Y le escriben a Pablo para pedir su opinión, le escriben a Pablo para
para ver los consejos que él puede decir. Por eso dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, no sabemos lo que le escribieron, no se conserva realmente lo que le escribieron. Solamente a través de la lectura de Primera de Corintios podemos saber algunas de las cosas que le escribieron. Y entre esas cosas que le escribieron está esto, el tema del matrimonio cristiano, la relación entre hombre y mujer en medio de una sociedad tan sexualizada como era la de Corinto. Y le escriben. Es interesante porque había cristianos en Corinto que pensaban, que tenía que ver con cierta filosofía estoica, que pensaban que incluso casados no podían tocar a mujer, no podían tocar a su esposa, porque la carne tenía que ver con la maldad, con el demonio. Tú tenías que controlar la carne para vivir en santidad. Y había creyentes que incluso casándose les costaba mantener una relación sexual porque pensaban que a los ojos de Dios no estaba permitido o no era correcto. ¿Y qué hacemos también con las viudas? ¿Y qué pasa con las personas que son solteros? ¿Y qué pasa con las personas que uno de ellos se convierte y el cónyuge no se convierte? Todas estas cosas son las que Pablo está escribiendo, que en este capítulo, que no vamos a ver todo el capítulo, solamente lo que hemos leído acerca del matrimonio y de la familia, en este sentido, sobre todo matrimonial. Y Pablo da una serie de respuestas. Pablo da una serie de respuestas a lo que le dicen. Dice el versículo 1 y el 2, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Fijaros que aquí el apóstol Pablo está respondiendo, y la respuesta de Pablo es muy práctica. Si pensamos aquí un argumento, digamos, romántico, un argumento de peso, un argumento en el que Pablo diga viva los enamorados y vamos a cantarle y a decir cosas buenas de los enamorados, Pablo no está diciendo esto aquí. Pablo está siendo muy práctico. Si me permitís esta expresión, está siendo muy pragmático en lo que está diciendo. Pablo está diciendo, hermano, me habéis escrito. La situación que hay, yo conozco Corinto, yo he estado allí, a la mayoría de vosotros os he conocido, he predicado allí el Evangelio. Es una sociedad realmente, en este sentido, llena de pecado. Podéis vivir de esa forma, ahí está la situación, pero yo os recomiendo que os caséis. Yo os recomiendo que os caséis a causa de la fornicación. Prefiero que os caséis, prefiero que estéis juntos a que cada uno vaya por libre, a que cada uno tenga una relación, tenga una aventura, tenga un hombre o tenga una mujer. Como veis, el argumento de Pablo no es un argumento, es un argumento muy práctico, muy práctico. Es un argumento en el que él prefiere que se casen y que no vayan fornicando con otras personas, y cada uno tenga a su propio marido, cada marido tenga a su propia esposa. Es decir, Pablo está diciendo, acordaos de dónde estáis viviendo, acordaos de dónde estáis viviendo. ¿Sería bueno al hombre no tocar a la mujer? Sí, sería bueno al hombre no tocar a la mujer, pero es que eso es imposible en el lugar donde estáis viviendo. Eso es imposible en el sitio donde estáis viviendo. Vais a estar mejor casados que soportar continuamente la tentación sexual por parte de la sociedad. Ahora bien, déjame decirte algo, para que no haya ningún tipo de dudas. Pablo no le está dando carta blanca aquí a casarnos solamente para tener sexo. Cuando tú ves la Escritura, vete a Efesios, vete al capítulo 3 de Génesis, vete a otras partes de la Escritura, nos hablan de que delante de Dios el matrimonio es algo bendecido. En el matrimonio no solamente es la sexualidad. Lo que Pablo está aquí haciendo es algo muy pragmático, muy así. Más vale que os caséis a que estéis pecando. Y la razón que está dando es esa, la tentación sexual, la oferta sexual que había cada 2 por 3 en Corinto. Pablo no está dando carta libre a que nos casemos solamente por sexo, solamente por sexo. Si alguien se quiere casar solamente por sexo, déjame decirte que vas aviado, el sexo es algo puesto por el Señor, es un invento suyo. Es un invento que dentro del marco del matrimonio es deleitoso,
Pero si una persona se casa solamente para mantener sexo, eso dura lo que dura. Eso dura lo que dura. Y no estoy pensando en que vaya a durar hasta los 90 años. No, déjame decirte que durará poco. Porque el matrimonio no solamente es sexo. El matrimonio es más cosas acerca del sexo. El matrimonio es comunicación. El matrimonio es ternura. El matrimonio es complicidad. El matrimonio es ayuda mutua. El matrimonio es amistad. El matrimonio es respeto. El matrimonio es fidelidad. El matrimonio es comprensión. El matrimonio es pedir perdón cuando hace falta, etcétera, 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 etcétera. No solamente es sexo. ¿Que es importante el sexo en el matrimonio? Evidentemente. Y la Biblia nos habla mucho acerca de eso. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la Biblia es un libro que habla de todo. Y también habla de la sexualidad. De hecho, hay un libro entero que se dedica al erotismo, como es el Cantar de los Cantares. Y el libro de Proverbios nos habla también de la relación entre hombre y mujer. Y el mismo Dios nos dijo que el hombre y la mujer se unieran en una sola carne. Por lo tanto, la Biblia nos habla mucho acerca del sexo y nos habla mucho acerca también del sexo en el matrimonio. El primero que quiere que seamos felices en el matrimonio es Dios. El primero que quiere que el matrimonio sea de bendición, de ayuda mutua, de alegría, es Dios. El primero que quiere que disfrutemos del sexo en el matrimonio es Dios. Y quiero enfatizar esto, en el matrimonio. Todo lo que sea una relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Yo sé que hoy en día no se llama la palabra pecado, sé que incluso en la iglesia hay gente que se pone nerviosa con esta palabra, hay gente, una pareja que viva junta y estén practicando sexo aunque vengan a la iglesia, eso es pecado. Eso es pecado. Eso Dios no lo permite en su palabra, no lo dice en su palabra. En el matrimonio, cuando una pareja se casa, hombre y mujer se casan, el sexo es maravilloso. El sexo puede ser maravilloso, de hecho debe ser maravilloso. Y debe traer intimidad, amor, por supuesto placer sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es el primero en que tú lo pases bien, porque lo ha inventado Él, en que Él lo ha hecho en el matrimonio. Pero no te puedes casar solamente por sexo, porque vas a hipotecar tu vida a una decisión que el día de mañana lo vas a lamentar. Hay gente que se han casado por eso y al cabo de 5 años es el matrimonio más horrible que hay y que lo están pasando y al final acaba en divorcio o en separación. Una de las cosas que encontramos en esto que está diciendo el apóstol Pablo es que la sexualidad en aquel momento se vendía como se vende un cucurucho. Pues había que tener cuidado. Y le está diciendo, más vale que os caséis a que estéis practicando la fornicación y que estéis juntos. Pero eso no significa, como he dicho antes, y como vuelvo a insistir, en que tengamos que casarnos solamente por sexo. Hay muchos elementos en el matrimonio. Hay muchos elementos importantes en el matrimonio. Uno de esos elementos que hay en el matrimonio, que debe haber en un matrimonio lleno de gracia, es que el matrimonio lleno de gracia hay una ausencia importante. Y esa ausencia en el matrimonio lleno de gracia es la del egoísmo. Un matrimonio lleno de gracia no vive en el egoísmo. Mira lo que dice los versículos 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido la potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Déjame decirte lo primero en este texto, déjame decirte algo que tú lo estás viendo. El que escribe esto es Pablo. Pablo ha sido acusado de misógino. Pablo ha sido acusado de machista. Pablo ha sido acusado que va en contra de la mujer. Pablo ha sido acusado de no querer saber nada de la mujer.
Sin embargo, el que está contando esto, el que está diciendo esto es Pablo. Lo que está diciendo aquí Pablo es: el marido se debe preocupar por el placer sexual de su esposa y la esposa se debe preocupar por el placer sexual de su marido. Lo está diciendo Pablo. En una sociedad, tanto la sociedad gentil como la sociedad judaica, una sociedad donde la mujer no era nada. La mujer no era nada ni en Roma, ni en Atenas, ni en Jerusalén. La mujer era un cero a la izquierda. Y los hombres tenían sus esposas, sobre todo los hombres de la nobleza, tenían sus esposas y tenían sus concubinas, tenían sus amantes. Y los hombres siempre iban a lo suyo. La mujer normalmente no disfrutaba de esa relación. Y Pablo está diciendo algo que en aquel momento es revolucionario, absolutamente revolucionario. Y es: marido, hacer disfrutar a vuestras mujeres. Eso no es del movimiento feminista. Eso no es de movimientos de ultraizquierda, eso no es de movimientos de mujeres liberadas. Eso lo dice la Biblia hace ya miles de años. Los maridos se deben de preocupar por el placer sexual de su esposa. Y deben de intentar que su esposa disfrute de esa relación, lo mismo que la esposa debe de hacer que su marido disfrute también de esa relación. Fijaros que Pablo está diciendo una cosa sumamente importante: antes que yo es mi esposa, es mi cónyuge. Por eso estoy hablando del egoísmo. Aquí Pablo está hablando de: no vayas a lo tuyo, primero es lo del otro, primero es lo de la otra, primero es tu cónyuge. Muchas veces por la forma de educarnos que se ha tenido, España siempre ha sido de alguna forma machista. Por la forma de educarnos, a veces pensamos que los hombres tenemos como que vamos a lo nuestro y la mujer se queda. ¿Cuántas mujeres habré escuchado en mi ministerio de mujeres que no se enteran de nada? Que no se enteran literalmente, mujeres que no se enteran absolutamente de nada. Y no es por culpa de los maridos, porque los maridos tampoco han sido enseñados en eso. Tampoco han sido enseñados a ser generosos, a conocer el cuerpo de su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está cambiando, pero aún así, no nos creamos que ha cambiado tanto. Aún así sigue habiendo mujeres que, por los motivos que sea, no llegan a la satisfacción sexual en el matrimonio. Y Pablo está diciendo: antes que tú es el otro, antes que yo es la otra persona. Fijaros, hermano, que en este sentido tenemos que tener en cuenta también, y todos los matrimonios lo saben, que el sexo se aprende. El sexo se aprende. El sexo es, dentro del matrimonio, como he dicho antes, es bendecido por Dios. El plan sexual, la vida sexual en el matrimonio forma parte del plan de Dios. Y hay que aprender que primero siempre es el cónyuge antes que uno mismo. No podemos ser egoístas en el sexo. Ahora bien, para eso hace falta un componente muy especial. Ese componente especial es la gracia. La gracia. La gracia es un componente especial en la vida del matrimonio. ¿Qué se necesita para vivir un matrimonio sin egoísmo? ¿Qué se necesita para vivir un matrimonio que en su sexualidad no haya egoísmo? La gracia. La gracia. Un matrimonio, hermanos, sin egoísmo y lleno de gracia es un matrimonio bendecido por Dios. Déjame decirte tres cositas acerca de un matrimonio donde la ausencia del egoísmo es lo importante, donde no somos egoístas y estamos buscando siempre el bien del cónyuge. Un matrimonio regado por la gracia, lleno de la gracia de Dios, es un matrimonio donde se valora al cónyuge, donde se valora al cónyuge, donde se le da el valor que tiene el cónyuge. Por eso es tan importante muchas veces, aunque no, como iglesia estamos acostumbrados a eso, porque lo hacemos muchísimas veces, pero es importante que lo recordemos. Por eso es importante decir, dile algo a tu mujer, dile algo a tu marido, como pasó hace 2 semanas. Es importante, no solamente en el marco de la iglesia y públicamente, cuando le decimos a alguien, a tu esposa: gracias por los años que me has dado, gracias porque eres lo más importante para mí, gracias por el puchero tan rico que me prepara los lunes, gracias por las cosas buenas. Eso da realmente, y en la intimidad, cuando estamos los dos solos, sin que nadie lo vea. Valora a tu cónyuge, por favor, valora a tu cónyuge, valora sus dones, valora sus talentos, valora su físico,
Valora su inteligencia, valora su espiritualidad, si es que la tiene. Una cosa que tú valores lo que no tiene no lo puedes valorar, pero valora lo que tiene. Valora realmente lo que es tu cónyuge y siéntete afortunado, afortunada, porque Dios ha puesto a esa persona en tu camino. Y esa persona te mejorará, esa persona sacará lo mejor de ti, porque es la ayuda idónea. Es la ayuda complementaria que Dios ha puesto. Valora a tu cónyuge, pero por favor seamos también que digamos las cosas bien. Hace años escuché en una determinada iglesia que alguien decía, yo quiero a mi mujer como yo quiero una hamburguesa. Eso está muy bien, nos hace reír, pero habría que ver la cara de la mujer. Vamos a decir las cosas, vamos a ver las cosas de forma adecuada, de manera adecuada. Valora a tu cónyuge. En la intimidad, si tú quieres decirle, niña, te voy a comer con una hamburguesa, pues díselo, pero en la intimidad. Y en una relación ya, digamos, más privada. Pero públicamente valora a tu cónyuge de manera honesta, de manera buena. No hay cosa más buena para un matrimonio que valorar a tu cónyuge. En segundo lugar, para que no haya este egoísmo en el matrimonio, ama a tu cónyuge con palabras y con hechos. Ama a tu cónyuge con palabras y con hechos. Todos los matrimonios se aman, parto de esa base. Pero hay matrimonios que llevan 50, 60 años casados y ninguno de los dos ha escuchado al otro te quiero. Ninguno de los dos ha escuchado al otro te amo. Ninguno de los dos ha escuchado al otro decirle algo. O sea, no nos quedemos ahí. Dile a tu esposa, dile a tu esposo te quiero. Pero díselo. Dile a tu esposo te amo, te quiero. Continuamente. Porque eso es como el aceite que va cayendo de la barba de Aarón. Es algo precioso. Es algo hermosísimo. Y no solamente con palabras. Hazlo también con hechos. Hazlo con hechos. Regálale cosas, cómprale cosas, llámalo cuando estés en el trabajo, dile palabras de amor, de afirmación. Realmente, hermanos y hermanas, una de las cosas, de los ingredientes fundamentales del matrimonio es la expresión del amor. La expresión del amor. Una de esas expresiones efectivamente es el sexo, pero no solamente es el sexo. La expresión del amor es eso, decirle a tu cónyuge, te amo, te quiero, darle gracias por las cosas que hace, que aporta a tu vida, etc. No te quedes ahí corto, no te quedes corto. Siempre sé generoso al decirle a tu cónyuge, te amo, y al hacer obras, hechos, que tu cónyuge pueda ver también. Y en último lugar, para que no haya este egoísmo en el matrimonio que muchas veces vemos, es ora por tu cónyuge. Ora por tu cónyuge. Ora por la mujer y el hombre que Dios te ha puesto. Ora por él, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo ayude, para que sea el líder de la iglesia, de la familia, el cabeza de la familia. Ora por ella, para que ella sea una mujer que realmente dé lo mejor que tiene, que sea una buena madre, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa. Orar los unos por los otros. Orar el uno por el otro. Por lo tanto, fijaros que la primera clave que el apóstol Pablo está dando aquí para ser un matrimonio lleno de generosidad y que no haya egoísmo es cuidado con eso, cuidado con el egoísmo. Aquí el ejemplo que pone él es el sexo, de darnos el uno al otro, de buscar el placer el uno del otro antes que el uno. Incluso él dice, si llega un momento en que no practicáis el sexo, que sea por oración. Que sea por oración. Pero después de un tiempo de oración, por ayuno o por lo que sea, volver, porque podéis tener problemas. Podéis tener problemas, volver juntos a ocuparos y volver para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por lo tanto, un matrimonio regado con la gracia, lleno con la gracia, es un matrimonio donde no hay egoísmo. Donde no hay egoísmo. La segunda cosa que dice aquí el apóstol Pablo es que el matrimonio significa compromiso para toda la vida. Compromiso para toda la vida. Mirad lo que dice los versículos 10 al 13. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa,
quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Fijaros, hermano, que en 4 ocasiones Pablo está hablando de no abandonar. En 4 ocasiones está diciendo que lo importante es permanecer, mantenerse. Cuando tú dices una vez, mantente junto y no te separes, es importante. Cuando tú lo dices 2 veces, es muy importante. Cuando tú lo dices 3 veces, es súper importante. Pero cuando tú lo dices 4 veces, es hiper importante. El hecho de que Pablo esté diciendo que no se abandone el uno al otro. Dejadme deciros, hermano, yo llevo casado con esta señora magnífica, preciosa. ¿Cuántos años llevamos ya casados? No sé, pero casi 40, no sé. Llevamos un montón de años casados. Ella no ha cambiado, yo sí he cambiado para amar. Ella que sigue igual de guapa. Jamás, y cuando digo jamás es jamás, nos hemos permitido el lujo de decir, te voy a dejar, te voy a abandonar, me voy a divorciar. A veces cuando los matrimonios pelean, cuando hay discusiones, uno de los argumentos que hay encima de la mesa es, ¿a que me voy? Pues te va a quedar más solo que un pajarito frito. No sé si los pajaritos fritos se quedan solos, pero bueno. Y está la amenaza latente del abandono. Yo he conocido a matrimonios que dentro de sus peleas, digamos, uno de esos argumentos es, te voy a abandonar, no voy a ir, no te aguanto más. O sea, ella y yo nunca nos hemos amenazado, nunca nos hemos chantajeado en ese sentido. Nunca hemos dicho, hemos intentado resolver los asuntos, resolver los problemas, las cuestiones, pero nunca ella me ha dicho, pues como sigas así, Pedro, te dejo, que me lo podía haber dicho, pero no me lo ha dicho, ni yo tampoco le he dicho nunca, como sigas así, te abandono, te dejo, Nunca, no permitas el lujo de decirte palabras negativas en tu matrimonio. No permitas nunca en tu matrimonio argumentar con tu cónyuge el hecho de que lo vas a dejar. Habla las cosas, comunica las cosas, charla, pero no vayas diciendo cosas, porque al final el diablo se mete por todo y se mete en todo, incluso en ese sentido, en esa historia también. Déjame decirte algo que todos los matrimonios que lleven casados más de un mes saben. Los matrimonios, todos los matrimonios tienen momentos de conflictos. Todos los matrimonios tienen momentos de conflicto. Algunos momentos de conflicto son muy grandes, son muy grandes, son muy importantes. Pero otros conflictos no son tan importantes. Pero todos pasamos por momentos de conflictos. Hay matrimonios que incluso se pueden llevar hasta meses sin hablarse, hasta meses sin tener relación sexual, por motivos de conflicto. Tenemos que partir de la base que donde hay 2 personas siempre habrá conflicto. Y donde hay un matrimonio con personas diferentes, con pensamientos diferentes, también habrá conflicto. Y hay que saberlo, y las parejas de novios tienen que saberlo. Habrá motivos, habrá momentos de conflicto. Eso es normal, porque una dependencia, una vivencia durante muchísimos años, pues siempre puede haber un conflicto por una manera o por otra, por una cosa o por otra cosa. Todos los matrimonios tienen momentos de conflictos. Déjame decirte también que todos los matrimonios tienen problemas. Todos los matrimonios tienen problemas. Pero déjame decirte también, y siento decirte esto, que son inevitables. Son inevitables. Todos los matrimonios tienen problemas y son inevitables. Si hay un problema grave en el matrimonio, un problema que está causando una separación entre los dos, pide ayuda. Primero ora, habla con tu cónyuge para intentar resolver el problema. Pero si veis que no se resuelve el problema, si veis que incluso en oración la situación sigue incluso peor, pide ayuda, habla con alguien, habla con un matrimonio experimentado, habla con el pastor de la iglesia, habla con alguien adulto, habla con un consejero, habla con alguien que pueda ayudarte, pide consejo.
Una de las cosas que yo tengo que dar gracias al Señor es que hay muchos matrimonios que son sabios y que han pedido consejo. Pero también tengo que decirte que hay matrimonios llenos de orgullo que nunca piden consejo. Si tú ves que hay un problema en tu matrimonio y no se resuelve, pide ayuda, porque tiene que ver con tu felicidad y con que ese matrimonio siga adelante. Y déjame decirte algo también que lo he visto en algún matrimonio. Los conflictos y los problemas no se resuelven con sexo. Los conflictos y los problemas no se resuelven con sexo. Eso es una píldora para dormirnos. Porque si no se resuelve el problema, por mucho sexo que hayamos tenido, al día siguiente el problema continúa. Al día siguiente el problema continúa. Conozco un matrimonio que se divorció, y los conozco bien, no son de aquí, de nuestra iglesia. En nuestra iglesia los matrimonios van todos muy bien. Conozco un matrimonio que siempre han ido así, tienen 3 hijos, siempre han ido así. ¿Cómo resolvían sus conflictos y sus problemas? Con sexo. Con sexo. Y la última vez que tuvieron un problema grave, muy grave, hasta el punto que se han separado, pues ella le mandaba a su marido unas fotos en la playa completamente desnuda. Y le mandaba de cuerpo entero su cuerpo a su marido, con la intención de que su marido, pues, diga, niña, vente para acá, y así resolver un poquito el tema. Cuando tu matrimonio está haciendo aguas y tiene dificultades, por mucho sexo que haya, seguirá habiendo agua y dificultades. Lo que tenemos que hacer cuando hay conflictos y problemas en el matrimonio, es hablarlo, pedir consejo, orar y estar unidos en la solución del problema. ¿Sabéis? Si en el matrimonio hay un problema, uno de los dos está dispuesto a luchar por ese problema y el otro no, nunca habrá una solución. Nunca habrá una solución. Los dos tienen que luchar por ese problema, los dos tienen que tener ese compromiso de seguir amándose, de seguir queremos llegar a la meta, juntos, queremos llegar a la meta, y nuestro amor es más importante que el problema que tengamos. Nuestro amor es más importante que la situación que estamos atravesando. Así que no abandones a tu cónyuge. No de alguna forma pongas un chantaje encima de la conversación, en el argumento. Si no cambias, te dejo. Si no cambias, me voy. No permitas eso. Busca soluciones, habla, di las cosas como tengas que decirlo, pero busca realmente la unidad y el plan de Dios. Y lo que hemos visto es que Pablo está diciendo, no te separes, no abandones. Como te he dicho, todos los matrimonios tienen momentos de conflictos, todos los matrimonios tienen problemas y son inevitables, y todos los matrimonios, hermanos y hermanas, tienen dificultades. Todos. Unos más, otros menos, pero todos los matrimonios tienen dificultades. Quiero hacer un paréntesis aquí, para que tampoco se me malentienda. Si tú estás casado o casada y hay un problema grave de violencia, un problema grave de que tu marido abusa de ti, que tu marido te pega, o la mujer le pega, porque también hay casos así, no lo dudes, vete, porque tu vida está en peligro, Si tú estás con una persona llena de ira, violenta, que cada 2 por 3 ¿cuántas mujeres mueren por eso? ¿Cuántas criaturas mueren por eso? Si tú estás así, diga, no es que Dios no quiere que me separe. No, Dios lo que quiere es que tú vivas. Entonces, cuando hay una situación así, de verdad, que se ha hecho tanto daño también con eso, decir, no, tú tienes que someterte. No tienes que someterte. No tienes que someter a una persona que puede acabar con tu vida, que te puede partir costillas. En Nueva Vida va una hermana, María Ángeles, una hermana que estuvo un montón de años no estaba casada en aquel momento, con su pareja, y esta pareja le pegaba palizas una vez a la semana, pero palizas de muerte, llevándolo al hospital,
en más de una ocasión, en testimonio de ella, en más de una ocasión ha estado a punto de morir. Y ella continuaba, hasta que un día dijo, se acabó. Pero pasaron casi 20 años de violencia continua. Un día la traeré aquí para dar su testimonio. De violencia continua. Tú no puedes aguantar eso. Ahora bien, quitando eso, que son cosas muy extremas, quitando eso, tenemos que ver lo que dice el Señor. No abandones a tu marido, no abandones a tu esposa. A veces, hermano, pensamos que como ya nos falta, como que ya no hay el fuego. Déjame decirte que en un matrimonio de amor, aunque no haya fuego, siempre hay chispas. Mueve las chispas, mueve las chispas. Hablar, pasear, intentar arreglar los asuntos, y si no podéis, hablar con alguien que os pueda ayudar en todo momento. Los matrimonios llenos de gracia encuentran los recursos y el amor suficiente para seguir adelante. Los recursos y el amor suficiente para seguir adelante, los dos. Si uno quiere remar y el otro no quiere remar, es muy complicado, es muy complicado. Y ahí hay situaciones que cada matrimonio tiene que intentar solventar. Pero de manera que si los dos matrimonios, si los dos parejas, el hombre y la mujer, están dispuestos a luchar por su matrimonio, os aseguro que seguirán adelante. Porque Dios es el que ayuda, Dios es el que bendice, Dios es el que cuida también, y el primero que está interesado en que tu matrimonio vaya a bien. Así que fijaros, hermanos, te he dicho en esta mañana dos consejos que nos permitirán vivir como matrimonios llenos de gracia. La primera es, al hilo de lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, es que cuidado con el egoísmo. En el matrimonio no puede haber egoísmo. No soy un yo, un tú, somos un nosotros. No puede haber un egoísmo. Creerme, de verdad, hermanos, creerme. Hay matrimonios que llevan años viviendo juntos y su matrimonio es un infierno constante. Porque uno de los dos practica solamente su autoridad y se hace lo que uno quiere o una quiere. Cuando en un matrimonio se hace lo que uno quiere o una quiere, mala cosa, mala cosa. Alguna vez he comentado, o sea, yo tengo un defecto, bueno, tengo 1500 defectos, no, tengo millones de defectos. Uno de los defectos que tengo es que algún partido de fútbol me gusta, algunos partidos de fútbol me gusta ver la selección española, me gusta el Betis, me gusta el Real Madrid, me gusta el Sevilla, no tanto, pero también. Y mi mujercita, como yo pongo cara de peina, hay un partido esta tarde a las 9, yo me pongo, como hacen algunas que se hacen la foto, se ponen así, con cara de peina, pues yo le digo a mi mujercita, y mi mujer, por amor a mí, pues me dice que no ve el partido, no, perdón, eso no, pues veo el partido, y ella se aburre como una ostra, viendo el partido, pero lo hace por amor a mí. Algunas veces hago cosas en el que alguna película romántica, alguna película de amor, que a mi mujer le encanta y la ve 3 millones de veces, y yo digo, otra vez la misma película, hija, no te cansa, hija, no te cansa de ver la misma película, pues, y la vemos porque sé que ella lo disfruta, y yo pues lo miro ahí, y si puedo pues miro el móvil o me pongo a leer, me gusta más leer que ver móvil, y ya está. ¿Hacemos sacrificios? Sí, pero son sacrificios de amor. Son sacrificios de amor y por amor a la persona con la que nos hemos casado y nos hemos comprometido a vivir juntos y llegar hasta la meta juntos. El matrimonio, hermanos y hermanas, no tiene el matrimonio bendecido en la gracia de Dios, es un matrimonio sin egoísmo. Y el matrimonio bendecido por la gracia de Dios, en la gracia de Dios, es un matrimonio que se compromete a vivir siempre juntos, sabiendo que hay baches, sabiendo que hay problemas, sabiendo que hay dificultades y sabiendo que esto no es algo ideal, que hay matrimonios cristianos que uno de ellos se ha ido, que hay matrimonios cristianos que uno de ellos lo ha abandonado. Tristemente es así, tristemente es así.
Pero de manera general, como lo que enseña la palabra de Dios, tenemos que intentar, hermanos y hermanas, vivir el matrimonio, los novios que el día de mañana se van a casar, con la idea bíblica de permanecer juntos. De permanecer juntos y vivir juntos. Formar una familia, divertirnos. Qué bueno es, qué bueno es. ¿Sabéis las bendiciones que es que te encuentres un matrimonio que se ríen? ¿Tú sabes lo que es que un matrimonio se ríe? Y tú dices, oye, esta pareja siempre se está riendo. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Y tú sabes lo que es decir un matrimonio que están siempre los dos así con cara de acelga? Y que nunca se ríen, nunca hacen cosas, nunca... ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que se está transmitiendo con eso? Reíros, reíros, disfrutar uno del otro, amaros, perdonaros y vivir sin egoísmo, de forma generosa con la otra persona, disfrutar, reíros mucho y siempre con el propósito de decir, Señor, ayúdanos, porque si no es por la ayuda de Dios, ninguno permanecemos, Si no es por la gracia de Dios, ninguno permanece en su matrimonio. Es la gracia de Dios lo que permite que sigamos adelante hasta el último minuto, hasta que nos lleve a su presencia. Por la gracia de Dios, seguimos adelante. Amén. Amén.